capítulo 33 del libro de Éxodo. Poder en Jesús. Si usted le alaba, se goza. Aleluya. Bendito su nombre. ¿Lo tiene, hermano? Gloria a Dios. Leemos el versículo 12. ¿Lo tiene? Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Leamos una vez más este verso 15. Dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Vamos a orar, hermanos, que Dios nos envíe su palabra en esta tarde. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, en esta hora, por la oportunidad que nos permites esta tarde de poder, Señor amado, adorar tu nombre. Y hoy, este momento de oír tu palabra, te pedimos, Señor, que tu palabra corra y fluya y tu nombre sea glorificado en cada vida y en cada corazón. Destruimos, Señor, todo lo que se levanta de parte del enemigo en tu nombre, Señor. Porque delante de ti, Señor, se doblará toda fuerza del diablo, Señor amado. Y hoy te pedimos que tu gracia y que tu espíritu tome el control, Señor, en esta hora. Que podamos predicar tu palabra con libertad, Señor. Que podamos hablar de tu palabra, Señor, con autoridad, Señor, aleluya. Oh, en tu nombre, Padre, oh, que la gracia de tu espíritu, Señor, obrando, Señor, esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, para que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Al oír tu palabra, obedecerla, Señor. En tu nombre, Padre, te lo pedimos en esta hora. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu espíritu, Señor amado, que tú estás en medio nuestro. En tu nombre, Señor, te lo pedimos en esta hora. Mi alma alaba tu nombre, Señor. Mi alma le glorifica en esta tarde, Señor, porque su presencia es real. Su Espíritu Santo, Señor amado, es el que se manifiesta, Padre, en medio nuestro, Señor, aleluya. Porque tú eres Espíritu, Padre. Tú eres un Dios real, Señor, aunque no te podemos tocar, no te podemos palpar con nuestras manos, Señor. No te podemos mirar con nuestros ojos, Padre. Pero cuando te adoramos podemos sentir tu presencia. Cuando te adoramos podemos sentir, Padre, ese Espíritu, Señor, que nos llena de paz, de alegría, de gozo en nuestra vida, Señor. Así lo dijo usted en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. Oh, gloria a su nombre. El que crea en mí, dijo usted, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso hablaba del Espíritu Santo que había de venir, Señor, aleluya. Y ese Espíritu, Señor, es el que nos administra, Padre. Ese
Espíritu es el que nos llena. Ese Espíritu es el que nos da, Señor, aleluya, tranquilidad en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Podemos ver tu gloria, Señor, en nuestra vida. Oh, bendice este pueblo esta tarde. Que recibamos tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, venga para que podamos ser instruidos, para que podamos ser edificados en esta tarde. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Oh, gloria, gloria a su nombre. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia. Él está aquí, hermano. Él está en este lugar esta tarde, aleluya. La presencia de Dios real. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Gloria al que vive por los siglos de los siglos, aleluya. Él es espíritu y los que le adoran tienen que adorar en espíritu y en verdad, aleluya. Oh, su presencia es real, su espíritu es real. Mi alma alaba tu nombre, Jesús, esta tarde. Eres real, Señor, aleluya. Tan cierto como el aire que respiramos. Oh, aleluya, la gloria de Dios está aquí esta tarde. La gloria del Señor está en medio nuestro, aleluya. Si usted le adora, puede sentirlo. Si usted le adora, puede sentirlo, aleluya. Oh, bendito, bendito sea su nombre. Gracias, Señor, aleluya. Te lo pedimos, Padre. Habla nuestra vida en tu nombre, Señor, aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dando gloria a Dios, se sienta. Poderoso Cristo. Hemos leído, hermanos, estos versículos de la palabra del Señor esta tarde, y que parece que pudieran ser conocidos por nosotros, los lectores de la Biblia. Pero son unos versículos, hermanos, que hablan acerca de la experiencia que tuvo Moisés con el Señor. Una experiencia, hermanos, que él se aseguró para que el Espíritu de Dios pudiera guiarlos, siendo que él iba a ser el líder del pueblo de Israel. Hermanos, necesitaba que el Espíritu Santo pudiera ir con él. Y una de las cosas bien importantes no es que solamente el cristiano tenga un ministerio para que pueda, hermanos, pedirle a Dios que lo guíe. De pedirle a Dios, hermanos, que le dé ese valor y esa fuerza para poder seguir en el Evangelio. Aquí en el Evangelio, hermanos, se necesita, la Biblia dice que hombres de valor, aleluya, valientes, firmes en el Señor. Y sabe usted que no tenemos lucha contra sangre, dice la palabra, ni, hermanos, sino contra las fuerzas del enemigo. Tenemos lucha contra la fuerza del diablo, hermanos, que a cada rato se ponen más fuertes. Y parece que, hermanos, no quiere dejar avanzar nuestra vida, hermanos, aleluya, hacia adelante en la obra del Señor. Ya que el diablo cada momento se opone para que usted no pueda adorar y buscar la presencia de Dios. Y usted no me deja mentir, porque estamos investidos, hermanos, en esta carne, porque la carne pide malos deseos cada día, y pudiera ser que estamos luchando a diario, hermanos, contra todo aquello de las fuerzas, hermanos, pecaminosas que vienen a nuestra vida. Pero gracias a Dios, Pablo dijo: en el Señor somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso es bien importante que le pidamos a Dios al Espíritu. Si no hay Espíritu de Dios en nuestra vida, usted no va a ser un buen cristiano. Si no hay, hermanos, Espíritu Santo que le dé fuerza, hermanos, no podrá usted, hermanos, perseverar en el Evangelio.
Porque mira usted muchos cristianos que se caen, hermanos, del evangelio. Pudiera ser que algunos hasta tienen años, hermanos, han luchado años, hermanos, en el evangelio, hermanos, y se han descuidado. Y cuando se han descuidado, el diablo les ha traído una tentación. Porque el diablo sabe cuando alguien está débil espiritualmente. Y la debilidad llega cuando nosotros no buscamos a Dios en oración, cuando no buscamos a Dios en la lectura de la palabra, cuando no estamos, hermanos, metidos en el propósito de Dios. Es ahí donde el diablo, hermanos, se levanta para poder ponerlos una emboscada. Aleluya. Pero el Señor nos da la fuerza cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida para poder estar de pie. Aleluya. Alabado sea su nombre. Pero cuando a alguien le falla a Dios y haya sido cristiano por muchos años, y cuando le falla a Dios, el Espíritu de Dios, hermano, ya no está en él. Aleluya. Porque el Espíritu de Dios le da firmeza a uno. Aleluya. El Espíritu de Dios le da a usted, hermano, cómo poder resistir toda acechanza del diablo. Aleluya. Y eso es lo que debemos de luchar nosotros. Eso es lo que debemos de pedirle a Dios a diario. Y hermanos, todos los días, hermanos, tenemos que pedirle a Dios fuerza. Tenemos que pedirle a Dios, hermanos, aleluya, que su Espíritu no se aparte de nosotros para poder, hermanos, caminar en este camino. Ya que tenemos esta lucha por delante, y solamente en el nombre del Señor, solamente en el nombre de Cristo es donde se puede, hermanos, vencer todo lo que se levanta de parte de Satanás. Aleluya. Alabado sea su nombre. Por ello necesitamos el Espíritu de Dios. Alabado sea Cristo. Moisés sabía la responsabilidad que tenía él a su cargo. Y él sabía que no podía, hermanos, con un pueblo que tenía que enfrentarse tan numeroso para poder llevarlo hacia la tierra que Dios le iba a dar, que les había prometido a los antepasados, hermanos, a los patriarcas. Era una tierra, hermanos, donde iban a ir, hermanos. No era buena, hermanos, esa tierra en el desierto donde iban a pasar, hermanos, no era nada fácil. Habían espinos, habían dardos, habían, hermanos, situaciones difíciles, y a pesar que todo ello, el diablo iba a estar ahí y se iba a levantar, hermanos, para usar a muchos de dentro del pueblo. Aleluya. Pero Moisés sabía que solamente el poder de Dios es el que le podía dar fuerzas. Aleluya. Por eso usted necesita el Espíritu de Dios. Yo necesito el Espíritu de Dios. Y dice la palabra, hermanos, que aquí en este momento, cuando Moisés ya había sacado al pueblo de Israel, hermanos, ¿se acuerda que Dios le dijo que Aarón iba a ir con él para poder, hermanos, enfrentarse al rey Faraón? Dice la Biblia que los dos llegaron y le hablaron a Faraón. Pero Moisés no estaba satisfecho, porque él sabía que alguien iba a ir con él, que era Aarón. Pero Aarón no le iba a dar la capacidad a él para capacitarlo como un verdadero líder. La Biblia dice que Moisés era un hombre que tenía paciencia, hermanos, para poder soportar, hermanos, hermanos, aleluya, lo que se habían levantado dentro del pueblo, donde le decían: ¿para qué nos sacaste de aquel lugar? Y hermanos, enfrentaban todas las quejas, venían ante Moisés, y pudiera ser que en lo humano, hermanos, en la carne, Moisés hubiera fallecido de tanto, hermanos, aflicción, que el pueblo venía donde él venían las quejas, hermanos, las murmuras delante de él. Y Dios sabía que tenía una responsabilidad, pero Dios le dijo: en mi presencia irá contigo y mi presencia te dará descanso. Alabado sea la gloria del Señor. El Espíritu de Dios es el que da descanso en nuestra vida. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda para poder, hermanos, seguir adelante. Alabado sea Cristo. Por eso es bien importante que el Espíritu de Dios esté con nosotros. Alabado sea el Señor.
Y Moisés, hermanos, Dios lo capacitó tanto a este hombre para que pudiera llevar a este pueblo. No era fácil. Había salido un pueblo numeroso, hermanos, de Egipto. Había salido un pueblo grande, hermanos, de Egipto. Y la Biblia dice, hermanos, que cuando Moisés llegó al monte, hermanos, que Dios le dijo que fuera al monte, hermanos, Sinaí. Dice la Biblia que Dios le iba a dar esas ordenanzas a Moisés. Y las escribió, esos mandamientos, aquellas tablas de la ley. Y cuando Moisés estuvo allí, estuvo por 40 noches, estuvo allí en la presencia del Señor. O sea que para recibir la presencia de Dios no es así, por así, viendo tele. Aleluya. O sea que para recibir la presencia de Dios no es que usted va a estar pegado en el teléfono. Para recibir la presencia de Dios se necesita estar en comunicación con Él. Aleluya. Es verdad que nosotros, hermanos, pudiera ser que estemos, hermanos, atravesando, hermanos, en este camino también momentos difíciles, pero necesitamos estar en comunicación con Dios. Aleluya. Necesitamos estar, hermanos, en armonía, en comunicación con Dios, buscándolo a Él. Alabado sea Cristo. ¿Para qué? Para poder ser lleno del Espíritu Santo. Si no, no hay nada. Si tiene más béisbol en su cabeza, olvídese, hombre. Si tiene más cosas de este mundo, olvídese. No puede recibir el Espíritu de Dios. Y le hago una pregunta a todos los que estamos aquí. ¿Cuántos hemos leído al menos un versículo este día? Después de leer la Biblia aquí, hermanos, en su casa. Gloria al Señor por aquellos que la han leído. Pero la mayoría de los que estamos aquí ni los hemos acordado. Aleluya. No han leído la palabra. Entonces, ¿qué comunicación vamos a tener con Dios? Por eso a veces nos da sueño cuando estamos en este lugar. Porque no venimos, hermanos, aleluya, no venimos en armonía en este lugar. Y Moisés, cuando estaba en el monte Sinaí, estaba en comunicación con Dios. Ahí bajó la presencia de Dios. La nube de Dios, dice la Biblia. Aquel monte, hermanos, humeaba porque ahí estaba el Señor con Moisés. Alabado sea su nombre. Es ahí donde desciende la gloria de Jehová. Cuando usted está de rodillas, cuando nosotros estamos en comunicación con Dios, es ahí donde el Espíritu Santo nos toma y nos llena de su presencia. Alabado sea Cristo. Dice la Biblia, hermanos, cuando miramos aquí esta parte donde Moisés le está diciendo al Señor, anteriormente dice la palabra que Moisés había hecho el tabernáculo. En ese tabernáculo era donde él entraba, hermanos, para poder hablar con el Señor. Dice la Biblia que todo el pueblo salía, y hermanos, y miraba cuando Moisés entraba al tabernáculo. Y cuando entraba Moisés al tabernáculo, todos salían a la puerta de cada quien donde ellos estaban, hermanos, instalados en ese lugar, y miraban a Moisés cuando entraba. Aquel hombre, hermanos, llamado Josué, dice la Biblia, estaba cerca de Moisés. Dice que iba con él, y cuando Moisés entraba al tabernáculo, la nube de Jehová estaba en la puerta del tabernáculo. Alabado sea Cristo. Mire la presencia de Dios, hermanos. Qué comunicación es tan interesante estar cerca de la presencia del Señor. Porque cuando nosotros estamos cerca de la presencia del Señor, andamos, hermanos, más radiante nuestro rostro. Andamos más espirituales nosotros. Andamos más en comunicación con Dios. Aleluya. No nos cuesta entrar en la presencia del Señor. Alabado sea Cristo. No nos cuesta, hermanos, adorar al Señor. Cuando andamos en la comunicación con Dios, es fácil para adorar al Señor. Aleluya. Dice la Biblia que la nube
de Jehová bajaba en el tabernáculo y se ponía en la puerta. Y Dios le hablaba a Moisés ahí en el tabernáculo. Alabado sea Cristo. Cuando Moisés salía, hermanos, de aquel tabernáculo, salía con su rostro radiante, dice la palabra. El Espíritu de Dios venía con él. El poder de Dios es el que lo había llenado. A pesar que el pueblo, hermano, no podían ni mirarlo, porque miraban la radiación que traía del Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios es santo. Alabado sea Cristo. El Espíritu de Dios es santo, y donde está el Espíritu de Dios habita la santidad de Él. Alabado sea Cristo. Eso es lo que ahora en día nosotros como iglesia, como hombres de Dios, necesitamos: que el poder, la presencia de Dios esté con nosotros. Aleluya. Para que hablemos en el Espíritu, para que prediquemos en el Espíritu. Alabado sea Cristo. Para que cantemos en el Espíritu. Aleluya. Pero ahora pareciera, hermanos, en la iglesia actual de ahora en día, que hasta a veces se paran dentro del altar, hermanos, gente que no andan consagradas con Dios. Y al no andar consagrado con Dios, no baja la presencia de Dios. Aleluya. Y yo a veces, hermanos, cuando leo todo esto, hermanos, estos pasajes de la Biblia, yo pienso y digo: ¿qué podemos hacer sin el Espíritu Santo en el Evangelio? Somos unos cadáveres, hermanos. Por eso usted ve cadáveres que están, hermanos, parados en los altares, hermanos, sin la presencia del Espíritu de Dios. Si cuando Moisés estaba, hermanos, en el tabernáculo, estaba la nube de Jehová. Allí estaba Dios hablando con Moisés. ¿Por qué? Porque él estaba en el secreto de Dios. Él estaba en comunicación con Dios. Alabado sea Cristo. Aleluya. Por eso a veces no se predica la palabra, hermano, como debe de predicarse. Por eso a veces los predicadores tienen miedo de dar una palabra de exhortación. Pero quiero decirle esta tarde que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y damos una palabra de exhortación, la gente no se siente mal. Aleluya. Y el que sale dañado, hermano, eso no es problema del predicador. El predicador tiene que salir de la responsabilidad, alabado sea Cristo, de hablar de la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Necesitamos hombres, hermanos, que se paren en los altares con autoridad para hablar de la palabra. Moisés, hermanos, cuando venía saliendo, hermanos, del tabernáculo y había estado delante de la presencia de Dios y venía bajando por aquel monte, dice la Biblia, hermanos, que venía con su rostro radiante. La gente no podía mirarlo, el pueblo no podía mirarlo, porque, hermanos, que sentían que quedaban ciegos al verlo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no se manifiesta en cualquier persona que no ande en comunicación con Él, que no ande guardando su palabra, que no ande obedeciendo su mandamiento. Tiene que hacer la voluntad de Dios para que el Señor lo use. Aleluya. Alabado sea Cristo. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que no seamos, hermanos, cadáveres espiritualmente. Porque en muchas iglesias, hermanos, pareciera que, hermanos, llega aquella resequedad y del Espíritu Santo no son nada. Y por eso pareciera que solamente hacen show dentro de las iglesias, de los altares, traen payasos para que se ría la gente y puedan estarlos viendo, hermanos. Yo no quiero nada de eso aquí para que me haga reír nadie. Yo lo que quiero es que el poder de Dios se haga presente en este lugar. Alabado sea Cristo. Que el Espíritu de Dios se mueva cuando adoremos la gloria del Señor. Que cuando cantemos, cantemos en el Espíritu. Alabado sea Cristo. Alguien alaba a Dios en esta tarde. Aleluya. Poderoso sea el Señor. Queremos la presencia de Dios. Imagínese usted cómo venía bajando Moisés, hermano.
Yo no sé si usted ha leído esta parte donde dice que él venía, hermanos, aleluya, con su rostro radiante del Espíritu, de la presencia de Dios. Hoy pareciera que nosotros, hermanos, no dejamos huellas en esta tierra cuando caminamos. Si usted registra la Biblia de hombres, hermanos, que caminaron con Dios, cuando caminaban en un lugar, dice la Biblia, hermanos, el Espíritu de Dios se hacía sentir, aleluya, cuando el Espíritu de Dios se había manifestado y se había sido derramado en la iglesia primitiva, en los apóstoles. Dice la palabra que los apóstoles, cuando Pedro caminaba, los enfermos se sanaban. Aleluya. ¿Qué espíritu andaban estos hombres? Nosotros necesitamos ese espíritu. Yo no adoro a un Dios diferente que el que tenía, hermanos, que tenía Pedro. Aleluya. El Dios que adoraba a Moisés es el mismo Dios que adoramos aquí. Aleluya. Es el mismo que le damos la gloria. Entonces pareciera que porque a veces no sentimos la presencia de Dios en nuestras reuniones. Esa es la pregunta. ¿Por qué a veces nos sentimos? ¿Por qué usted a veces se va diciendo, hoy no hubo nada de libertad para adorar al Señor? La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está usted delante de Dios? Si el Señor dijo que donde estén dos, donde estén tres, allí va a estar Él en medio de ellos. Aleluya. Y si usted ha buscado a Dios, hermanos, porque eso pudiera pasar a veces, que a veces hemos buscado a Dios y hermanos, ha pasado en unas ocasiones que usted dice, hoy voy a meterme con el Señor, voy a ayunar, voy a orar, voy a pedirle a Dios que su presencia esté en la iglesia, que cuando estemos en los cantos se derrame la gloria del Señor y me use, me llene y use a todos los hermanos. Y eso no pasa, a veces no sucede. ¿Sabe por qué? Porque hay fuerzas demoníacas también. Aleluya. Y esto Dios nos ha dado entendimiento a nosotros. Todo el que está aquí enfrente, cuando tiene el tiempo, hermanos, y está parado aquí y siente que no hay libertad, si usted está cantando, yo no le voy a decir nada, que usted haga un stop y diga, vamos a orar y vamos a romper cadenas, hermano. Aleluya. Esa es la forma que nosotros podemos hacer para poder sentir la gloria de Dios. Aleluya. Porque hay fuerzas a veces del diablo que, hermanos, no quiere que usted se goce, que usted adore la gloria del Señor, que usted sienta los ríos de agua viva, aleluya. Pero Dios nos ha dado autoridad, iglesia, para reprender toda fuerza del diablo, aleluya, porque en su nombre hay poder, aleluya. Hay poder en su nombre. Pero a veces nosotros estamos tan cómodos que a veces nos da lo mismo. Aleluya. Aquí no es cuestión que solo yo me goce cuando tengo el tiempo. Aleluya. Porque cuando uno tiene el tiempo, está gozoso, hermano. La preocupación mía tiene que ser que usted se goce también. Alabado sea Cristo. Que cuando usted cante, usted tiene que preocuparse también de pedirle a Dios para que el que está allí en la silla se goce también. Por eso les digo yo que oremos, hermanos, cuando tenemos los privilegios. ¿Qué le digo yo cuando le digo el domingo, ya hoy este día? Hermanos, oremos por los privilegios. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que el diablo se va a oponer. Aleluya. El diablo se opone, hermano. Aleluya. El Señor lo reprenda en esta tarde. Se oponen para que nosotros no adoremos la gloria del Señor. Pero usted dígale en su casa, Señor, hoy voy a desempeñar este privilegio y lo voy a hacer en tu nombre, Señor. Revienta toda cadena, Señor, y queremos esta tarde que tu presencia se manifieste. El que va dormido esta tarde, tú lo vas a despertar, Señor. El que viene con sueño, Señor, usted lo va a hacer libre. El que viene atado, Señor, usted lo va a liberar. El que viene, aleluya, por cadenas del diablo va a ser libre. Y vamos a ver la gloria del Señor cuando los paremos en este lugar, porque vamos a adorar con libertad. Vamos a adorar
en espíritu, vamos a adorar en verdad. Y los que están ahí en la silla se van a meter también. Alabado sea la gloria del Señor esta tarde. Si tu presencia no va conmigo, dijo Moisés, no lo saques de aquí. ¿De qué sirve que la gente se pare y se llene de títulos, hermanos, que tengan experiencia, hermanos, que tengan hermenéutica, que tengan, hermanos, todo lo que termina en ética, hermanos, aleluya? Pero ¿de qué sirve que si el Espíritu de Dios no está allí, en ese hombre o en esa mujer que está parado para hablar de la palabra? No va a suceder nada. Alabado sea Cristo. Los demonios temblaban cuando miraban a Juan predicando en el desierto de Judea. Alabado sea Cristo. Eso es lo que necesitamos nosotros. Que el Espíritu de Dios nos tome, que el Espíritu de Dios hable a través de nosotros. Bendito sea el Señor en esta hora. Aleluya. Yo pudiera ir a un instituto, traer mi diploma y decirle, hermano, hoy sí tengo el diploma. Pero ¿para qué sirviera si no me meto con el Señor? De nada me serviría. Aleluya. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo? La letra mata, el espíritu edifica. Eso es lo que hace el espíritu. Y yo quiero el espíritu. Si está bien el que se quiere preparar, que se prepare. Yo me voy a preparar en la palabra. Aleluya. Bendito sea la gloria del Señor. Tenemos la palabra por profética, la cual hacéis bien en estar atentos a ella. Aleluya. Qué bonito es cuando la palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Qué bonito es cuando Dios, hermanos, tiene a un hombre o una mujer enfrente que está hablando con autoridad. Y usted está en la silla y está sintiendo la gloria del Señor. Yo quisiera siempre eso. Y oro por mis hermanos predicadores, para que eso, hermanos, suceda siempre cuando nos paramos aquí en este lugar. Y hablemos con autoridad la palabra, sin temor alguno, aleluya. Sin tenerle miedo al diablo, sin tener miedo al hermanito que vaya a decir, por mí lo dijo. No, aquí lo que queremos es palabra de Dios y no palabra de hombre. Aleluya. Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu camino. Aleluya. Y nosotros que le hemos dicho a Dios, Señor, deme mejor esto. Mire, tengo esta necesidad. Tengo esta situación, Señor, este gran problema. Y no le pedimos el Espíritu de Dios. Sí, dijo el apóstol que si no hemos recibido es porque no hemos pedido nada, hermano. Solo hemos pedido para malgastar cosas. No hemos pedido el Espíritu de Dios. Y Dios es rico, hermanos, aleluya. Él tiene todo lo que usted y yo necesitamos. Hablando en la vida espiritual, no se preocupe por las añadiduras, no se preocupe por el dinero, no se preocupe por eso. El Señor lo va a añadir todo eso. Nosotros como cristianos, ¿sabe cuál debe de ser nuestra preocupación? Que el Espíritu Santo esté conmigo, el Espíritu Santo esté con usted. Alabado sea el Señor. Eso debemos de nosotros orar, eso debemos de pedirle a Dios, aleluya. Muéstrame tus caminos, le dijo Moisés. Léalo conmigo, el verso 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Mire qué pregunta le está haciendo Moisés al Señor. Aleluya. Y como le dije, él sabía que iba con él Aarón. Pero él quería algo más de eso. Y le dice, sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. Y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, le dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Mire lo que estaba pidiéndole Moisés al Señor. El salmista David, en el Salmo 25, si usted lo quiere leer conmigo, leámoslo. Poderoso sea el Señor. Porque yo, hermanos, le puedo mentir, pero la palabra de Dios no miente. Capítulo 25 de los Salmos. Poderoso Cristo.
¿Lo tiene? Miremos el verso 4. Oiga qué dice el salmista David en este salmo. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad. Y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Aleluya. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Hablando David, dice que los mansos, esos son los que se dejan guiar por el camino de Dios. Y si hablamos, como le dije yo, de la vida de Moisés, la Biblia dice que era un hombre manso. Era un hombre, hermanos, que tenía mansedumbre, que le hace falta a usted y a mí. Y el Espíritu de Dios nos da mansedumbre. Cuando el Espíritu de Dios nos da mansedumbre, es ahí donde nosotros aprendemos a caminar en los caminos de Él. Aleluya. Hacemos la voluntad de Él, le obedecemos a Él, hacemos lo que Él dice. No somos como aquel pueblo que dijo el Señor: ustedes de labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuánta gente ahora se llena la boca de decir que son cristianos? Aleluya. Y van a una iglesia que dice santidad de Dios. Aleluya. Tienen un nombre bonito la iglesia. Alabado sea Cristo. Y hermanos, pero en el fondo, dentro de ellos, si usted les busca, si hay espiritualidad, no tienen nada. Porque el Espíritu de Dios le da mansedumbre a uno. ¿Qué dijo el Señor, hermanos, en el capítulo 11, versículo 28 de Mateo? Él dijo en su palabra: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, dijo el Señor, y ligera es mi carga. ¿Y quién nos puede dar mansedumbre? El Señor, porque Él es manso. Y Él dijo: vengan a mí. Por eso Él le decía al profeta, el profeta Jeremías, hermanos, cuando hablando a través del poder de Dios, le dice al pueblo, en el capítulo, hermanos, 6, verso 16, le dice, hermanos, al pueblo: y dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. En el camino del Señor hay descanso. Si usted está caminando haciendo la voluntad de Dios, usted tiene descanso. Porque es por demás, como dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, hermano, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Puede ser que el hombre se esfuerce, que tenga todos los méritos, la fuerza que tenga humana, pero si Dios no está, hermanos, en su vida, hermanos, es por demás. Y sigue diciendo el Salmo ahí que es por demás que se levanten de madrugada, dice, a trabajar todo el día, a esforzarse todo el día, a dejar, hermanos, todas las fuerzas en el trabajo. Y no hay nada de abundancia. Pero dice la Biblia que Dios le da descanso a todos sus santos. Aleluya. Eso es lo que nosotros necesitamos. Estar descansando. Como dijo el salmista David: como un niño destetado está mi alma. Aleluya. Un niño destetado, hermano, cuando un niño solo le han dado la pacha, está sustento. Así se sentía David en la presencia de Dios.
Cuando usted saborea esta palabra, se siente satisfecho. Por eso el hombre no tiene deseos de pecar cuando está en la presencia del Señor. Y se le vienen deseos de pecar en su carne, él rápido, hermanos, el Espíritu de Dios se activa dentro de él y le dice: no, no puedes hacer eso, porque él se siente saciado. Él se siente que el Espíritu de Dios es el que le da mejor vida. Aleluya. Usted y yo necesitamos eso para caminar en el descanso de Dios. Volvamos allá, hermanos, donde leímos. Gloria a Dios. Mire, el verso 13 dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y hallé gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Él sabía que no llevaba cualquier pueblo. Él sabía que no llevaba, hermanos, cualquier personas. Eran gente que Dios les había prometido una tierra mejor. Aunque eran rebeldes, pero Dios quería llevarlos ahí. Usted no se preocupe con los misterios de Dios, hermano. Porque a veces la gente anda buscando y por qué Dios le daba a gente rebelde un lugar. Y a veces quieren andar rebeldes ellos también en la vida cristiana. Y como el pueblo de Israel era rebelde y entró a la tierra prometida, vaya a ver si entraron algunos de ellos. No entraron por rebeldes, la Biblia dice. Si la mayoría que salieron de allá, todos, hermanos, todos, solamente hablando de hermanos de Josué y de Caleb, fueron los únicos que entraron. ¿Sabe por qué? Porque ellos se mantuvieron guardando los mandamientos de Dios. Y por eso, esto para entrar al reino de Dios, que Dios ha preparado para aquellos que le aman, no irán toda la gente. Aunque se digan que son cristianos, aunque vengan con manga larga a la iglesia, aunque vengan con mantelina y con falda de arrastrando, barriendo. Si no guardan la palabra del Señor, hermanos y hermanitas, aquí nos quedamos. Vivamos para Dios. La Biblia dice que no entraron por la rebeldía que ellos tenían, porque se rebelaban contra Moisés. Y al rebelarse contra el líder que Dios había puesto, era como que estaban renegando contra Dios también. Alabado sea Cristo. ¿Y sabe por qué pasó también cuando se levantaron aquellos hombres de Coré en contra de Moisés? Dios los destruyó, porque se levantaron en contra del líder que Dios había puesto. Y dice la Biblia que comenzaron a renegar contra Moisés y comenzaron a decirle que para qué, hermanos, Moisés estaba haciendo algo que no era conveniente, que no era bueno. Ellos renegaron y vinieron a unos hombres y también les querían, hermanos, meter ese veneno que ellos tenían. Y le quisieron, hermanos, meter ese veneno para ponérselo en contra de Moisés. La Biblia dice que les dijo, le habló el Señor a Moisés, aparte, decirle al pueblo que se aparte de todos de los hijos de Coré, porque hoy los voy a destruir. Es que Dios, hermanos, no soporta el pecado. Aleluya. Aquí debemos de andar, como alguien dijo, con los pies juntitos. Aquí hay que andar bien firme, hermanos. Si usted cree que se desvía por rato, dígale al Señor: Señor, yo siento que me desvío por rato. Y esta lengua que tengo a veces se me alarga, Señor. Yo no quiero hablar mal, Señor, ayúdame. Y poderoso es el Señor para poderle hacerle la lengua chiquita y que ya no hable mucho, hermanos. Alabado sea Cristo. La Biblia dice, el Señor dijo que de toda palabra que ociosa que el hombre hablare, dará cuenta en aquel día. Y si habla en contra de su hermano, también tengamos cuidado. No los vaya a pasar las de Coré, hermanos, de los hijos de Coré. Dice la Biblia que la tierra se abrió, las tiendas donde ellos vivían se abrió y se los tragó la tierra. ¿Por qué? Porque desobedecieron, no guardaron la palabra del Señor. Hoy no viene eso. Hoy no va a pasar eso, que usted ande mal.
van a decir, por allá andaba un hermano y se lo tragó la tierra. Hoy no va a pasar eso. No se preocupe. Ahora hay un lugar de infierno, un lugar de fuego que Dios ha preparado para todos aquellos desobedientes y que no guarden su palabra. Mire, dice el verso, lo terminamos, hermanos, el 13, el 14, vamos a ver. Y él dijo, mire, hablando, ya el Señor le habla a Moisés y le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, es lo que le decía yo, que la presencia del Señor es la que da descanso, hermanos. Usted pudiera sentirse fatigado de tantas cosas que vienen a esta vida y usted oye noticias, hermanos, que le afligen. Pero cuando usted viene de rodillas, Señor, pero si tú has prometido que esto va a acontecer, que esto va a suceder. Porque si usted mira las noticias, hermano, le está diciendo, por allá tembló, por allá hubo un terremoto, por ahí. Un hermano siempre, yo me acuerdo de él y a veces hablo con mi mamá y yo le digo, yo siempre me acuerdo del hermano que decía que él no le gustaba oír noticias porque se afligía, le digo. Y a veces algunos los afligimos. Y mire, porque sabe que ahora en este tiempo que estamos viviendo, solamente hay noticias de aflicción. No hay nada bueno. Y usted se va a poner a ver, hermanos, o a escuchar noticias, solamente informaciones destructivas. Y eso el Señor habló que iba a pasar. Los tiempos finales que Jesús habló. Que la tierra iba a temblar, Jesús lo habló. Y por dentro a veces nosotros los afligimos, Señor. Y a veces se aflige porque no anda bien delante de Dios. Cuando no está bien delante de Dios, sí hay más temor todavía. Y mire, ahí están diciendo mañana viene un eclipse. Y va a haber todo cambio. Ya no va a ser igual. Y cuando usted comienza a oír eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder ya para el martes? Afligido. Aleluya. Que va a haber cambio en todo, como dicen. Pero solo Dios lo sabe. Usted y yo debemos de estar seguros. Y el que no está seguro, hoy esta tarde puede pasar aquí y diga, hermano, yo me quiero reconciliar. Quiero estar seguro. Si el Señor viene como los hermanos cuando pasó el terremoto allá en El Salvador, muchos se convirtieron porque decían, Cristo viene. Y llegaron a la iglesia y se llenó la iglesia y muchos se aceptaron. Y otros hermanos les pusieron los hermanos del terremotillo, ahí vienen, decían. Aleluya. Ahí vienen los hermanos que se convirtieron del terremoto. No por miedo a lo que va a pasar, sino porque tenerle temor a Dios. Y que nuestras almas, hermanos, se salven. Y poder esperar ese día, porque la trompeta está por sonar. Yo no puedo dejar de hablar en cualquier mensaje sin la venida de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque para eso Dios me ha puesto, para que le advierta a usted que Cristo viene. Que Él viene. Y la Biblia dice, hermanos, que a la hora menos esperada el Señor vendrá. Vendrá. Ustedes no tienen necesidad, les dice Pablo a los hermanos, a los tesalonicenses. Yo dije, el hermano Mardoqueo va a predicar ahí cuando predicó anoche. Pero él se fue más adelante. Y él dice, Pablo dice, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción sobre ellos. Y no escaparán. Será como los dolores de la mujer encinta. Pero Pablo dice, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. Aleluya. Si usted está en la luz de Cristo, si usted está en la bendición de Dios, no tiene temor a lo que pasa mañana ni pasado mañana. Usted está esperando al Señor. Usted dijo, Señor, en el capítulo 24 de Mateo, dijo el Señor, oiréis de guerra, porque los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señales habrán para el día de tu venida? Él les dijo,
¿Veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Pero miren, oirán de guerras, terremotos en diferentes lugares. Pero esto aún no es el fin. ¿Sabe cuándo? Porque la gente piensa que cuando el Señor se lleve a la iglesia es el fin del mundo. No. La iglesia se va con Cristo. El fin del mundo no es todavía. Aquí se quedan los hermanos, los cobardes, los que no les fueron fieles a Dios. El cristiano que solamente a dormir venía a la iglesia. El cristiano que no obedecía la palabra del Señor. Se va a quedar, hermanos. Y la iglesia se va con Cristo. Por eso, hoy pudiera ser que sea el rapto de la iglesia. Mañana pudiera ser que el anticristo ya está preparado para que se levante. Porque es levantándose la iglesia, hermano, el anticristo sale. Aleluya. Y no le voy a predicar como están predicando algunos, que algunos dicen que van a pasar la gran tribulación, que les aproveche. Nosotros los vamos con Cristo, porque la Biblia dice que hay algo que lo detiene hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo. ¿A quién? Hablando del anticristo, a cual el Señor lo destruirá con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, dice el apóstol Pablo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, haciendo señales y prodigios para todos aquellos que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros estamos sabedores que esto va a acontecer. Pero va a pasar, pero yo estoy en bodas con Cristo. Usted, si le hace fiel a Dios, estamos en bodas con Cristo, hermano. Bendito sea el Señor. Y terminemos esto para irnos. Dice el verso 15: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahora, leamos una lectura más. El 34, dele vuelta a la hoja. Capítulo 34. Lo que yo le decía. El versículo 27. Poderoso sea el Señor. Leámoslo todos estos versículos, hermanos, finales que están aquí. ¿Lo tienen? Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Después que hubo hablado con Dios, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó a Aarón, y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo, porque él no necesitaba, él podía estar en la presencia de Dios. Si él había hablado cara a cara con Dios, él no necesitaba ese rostro, ese velo. Cuando dice, hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. El Espíritu de Dios es el que necesitamos nosotros.
ese espíritu que llenaba a Moisés, que los demás del pueblo no podían soportarlo, no podían ni mirarlo. Porque él, cuando ya miraba que el pueblo no podía acercarse delante de él, se ponía el velo y hablaba con el pueblo. Imagínenselo usted, hermano. Yo quiero que entre un momento allá donde estaba el pueblo de Israel, y allí estaba Moisés. Mire a Moisés, aleluya, con ese rostro resplandeciente. La gloria de Dios estaba con él. Yo necesito la gloria de Dios. Usted necesita la gloria de Dios. Pidámoslo, hermano, que Dios nos va a dar de su Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice: póngase de pie en esta hora. Y le damos la gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos a través de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos haya hablado a nuestra vida y que hayamos sido edificados a través de tu palabra. Pues tu palabra es la que da, Señor, fuerzas para seguir en este camino. Gracias, Espíritu Santo. Yo quiero hacer un llamado. No sé si son cristianos o amigos. ¿Usted no es cristiano? Se congregaba. Yo le hago el llamado esta tarde, si quiere reconciliarse con el Señor. Aquí está Cristo para perdonar todos sus pecados y darle vida en él. No sé si hoy esta tarde quiere reconciliarse. Oramos por usted. Dios le llama. Dios le está hablando en esta tarde. Jesús dijo, el Señor dice en su palabra: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Quiere hoy, esta tarde, hacer las paces con el Señor? No quiere. Le seguimos invitando. Ella es su compañera. Usted no es cristiana también. Le hago el llamado a usted también. Cristo está aquí en esta noche, esta tarde. Quiere perdonarle sus pecados. No desprecie el llamado de Dios. Es verdad que quizás pudiera decir, no hay ahora, el hombre a veces por eso no quiere servirle a Dios, porque no hay cheque ahorita que al final de la semana le van a dar, pero Dios le promete vida nueva, vida eterna. Le seguimos invitando. No quiero cansarlos con el llamado, pero Dios está aquí en este lugar. Amén. Bien, hermanos, entonces gracias damos a Dios, oramos al Señor. Solo le doy los privilegios antes de orar.